Muy bien, aquí en los estudios está el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Vamos a hablar con él acerca de la recomposición del tribunal y de, por supuesto, la sentencia a favor del habeas corpus solicitado por Keiko Fujimori. Muy buenas noches. Quería pedirle solamente un minuto y me parece que va a ser interesante para la conversación. Tenemos al ex procurador Julio Arbizu al teléfono. Él dice, a través de Twitter, ha dicho hoy que hay un antecedente en el caso Keiko Fujimori, un caso que nunca se contó y que lo hace ahora para aclarar versiones sobre la imposibilidad de anular una mala resolución. Muy rapidito, doctor Arbizu, le agradecemos su participación. ¿Cuál fue este caso y qué pasó? Buenas noches, Mávila. Gracias por la llamada. Efectivamente, se remonta ya a unos 7 años, si no recuerdo mal. Sí. Rápidamente, se trata de lo siguiente. La defensa del señor Ernesto Chutz, acusado de graves casos de corrupción, recordemos el Vladivideo donde aparece recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos, interpuso una serie de recursos ante el Poder Judicial para sustentar que los delitos del señor Chutz, quien había fugado primero de Perú hacia Argentina y luego de Argentina hacia Suiza, habían prescrito. Esto a pesar de que el señor Chutz era un reo contumaz, se había declarado su contumacia en la medida en que el señor Chutz conocía perfectamente las intenciones en su contra. Pues bien, esto siguió su curso en sede judicial, fue desestimada la pretensión de la defensa del señor Chutz y luego su defensa más bien, se fue en expresión de agravio al Tribunal Constitucional, donde le dio la razón inicialmente, ¿no? Ya. El señor Álvarez, que está ahí contigo en este momento, sabe perfectamente de qué estoy hablando porque él estaba allí y en algún momento conversamos directamente él y yo sobre este fallo. Y lamentablemente hubo que pedirle a quien en ese momento era procurador del Poder Judicial, puesto que yo era procurador anticorrupción y no me correspondía ejercer la defensa del Estado en un habeas corpus interpuesto contra una resolución judicial, pedirle a este procurador que sustentara la nulidad o la aclaración ante el Tribunal Constitucional. Se hizo y efectivamente al día siguiente, me parece, o días después, el Tribunal Constitucional, presidido, si no recuerdo mal, por el señor Álvarez en ese momento, tuvo que retroceder y darse cuenta que habían cometido un error gravísimo, porque estaban con eso posibilitando no solamente que el señor Chutz pudiese regresar libre de polvo y paja después de haber cometido delitos tan graves al Perú, sino como precedente, general precedente de que cualquier sujeto que hubiese sido declarado contumaz pudiese regresar también sin haber cumplido, sin haber sido siquiera procesado y eventualmente, obviamente, condenado por delitos graves de corrupción, y había muchísima gente regada por distintos países del mundo en esa condición. De tal manera que eso demuestra, primero, que nulidades contra resoluciones de esta naturaleza, ¿no?, de STC en ese momento, han sido previstas, se han efectivamente resuelto en el Tribunal Constitucional. Este es un precedente que además me parece que se asemeja en términos de lo que estamos hablando, son casos de corrupción, al caso de la señora Fujimori, ¿no? Así que no nos vengan a decir que definitivamente aquí no es posible contrariar, ¿no?, una resolución de esta naturaleza a todas luces inconveniente, como trata de hacer el presidente del Tribunal Constitucional. De acuerdo, doctor Arbizu. A ver si coordinamos por interno para tenerlo aquí y extendernos en esa explicación. Le agradecemos la participación breve por teléfono y trasladamos, por supuesto, el comentario. Con todo gusto, Mávila, rapidísimo. Gracias. Nada más me parece que hay mucho más que contar en este caso. Seguramente el señor Álvarez ya habrá perdido memoria, y seguramente su memoria será selectiva, pero yo puedo contar bastante bien de cómo ocurrieron estas cosas. Bien, no se preocupe, que hasta aquí está el doctor Álvarez y seguramente recuerda muy bien lo sucedido. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Lamentablemente no recuerdo bien, pero cabe señalar de que en principio todas las resoluciones del tribunal sí son anulables por el propio tribunal y hay varios casos al respecto, esencialmente por errores materiales. Si mal no recuerdo, el caso Chutz es un habeas corpus que tiene varias pretensiones. La persona que en su recurso señala varias pretensiones y los magistrados, al momento de emitir su voto, esto es,
la parte relativa al mandato en sí, difieren entre sí. Por tanto, imaginemos que son 4 las pretensiones. El magistrado 1 dice fundado, en la segunda dice improcedente, en la tercera fundada en parte. Total, al momento que se hace el recuento de los votos en cuanto a cada una de las pretensiones, Relatoría comete un error. Y cuando el tribunal repara en el tema, inmediatamente hay una reunión de pleno administrativo, se da cuenta del error, el relator informa y obviamente los magistrados declaramos la nulidad de la resolución por cuanto obviamente se trataba de un error material en el recuento del fallo, o sea, del mandato. Okay. En el caso que nos ocupa actualmente, Fujimori, en el de Keiko, lo que se discute no es el mandato, no es la suma de los votos en cuanto al mandato, que es el de libertad. Las pretensiones del habeas corpus, que favorece a Keiko, también son varias, pero en lo único que se han podido poner de acuerdo es en cuanto al mandato de libertad. Ahí nadie discute, son 4 los votos. Son 4. ¿Y con eso basta o se puede pedir esta aclaración? Hay dos posiciones, sí, en doctrina. En derecho constitucional no hay una verdad, y quien diga que existe una sola verdad y alguien solo tiene la razón, miente o todavía no conoce mucho. Hay dos posiciones. Una que señala que en una lectura rigurosa del Código Procesal Constitucional, que una sentencia está compuesta por un fundamento, una ratio decidendi, y el fallo, un mandato. Todo lo demás es accesorio. La otra postura, que también tiene muchos adeptos entre los estudiosos del derecho constitucional, señala que se puede diferir entre los fundamentos. Entonces yo puedo estar a favor de un habeas corpus, de un pero amparo. Pero lo que importa en este caso es que se haya votado por la libertad de Keiko Fujimori. El tema es que el mandato esté claramente establecido y haya concordancia de los votos en cuanto al mandato. De acuerdo. ¿Qué posibilidades tiene de prosperar este pedido que hace la Fiscalía a través del procurador del Poder Judicial? Si es a través del procurador y no es directo, si es directo es improcedente. Es decir, el pedido que le hace el fiscal Rafael Vela al procurador. El procurador, no, bueno, el fiscal no es parte. Pero ahora también se dice que el argumento del doctor Ramos encaja en otra figura, encaja en una figura que se llama cesación de prisión preventiva, y que esa figura de cesación, al ser un argumento que no tiene que ver con la obstrucción que denuncia la Fiscalía y que aprueba el Poder Judicial, está referida al asunto coyuntural del Congreso. Y que existiendo esto, lo que se ha debido hacer es, a través de la defensa de la señora Fujimori, pedir una cesación. Y es por eso que la Fiscalía entiende que el doctor Ramos se ha puesto más bien en situación de defensa de Keiko Fujimori al hacer estos alegatos, ¿no? Les da la razón en todo. Hubo obstrucción, hicieron esto, hicieron lo otro, pero como no hay Congreso, vale y procede a la libertad. Ahora, ahí hay un tema específico. El único punto en que se ponen de acuerdo el voto singular de los 3 con el voto singular de Ramos es en cuanto a que se consideran de que no hay obstrucción a la justicia. No, pero Ramos dice que sí hubo. Claro, los 3 dicen que nunca hubo, o nunca hubo en la intensidad suficiente como para pensar de que podían influir en los testigos. Ramos dice que no importa si hubo o no hubo, lo que importa es de que la supuesta obstrucción de la justicia la realizaba o la podía realizar a través de su bancada, de su grupo parlamentario, y al no haber Congreso en este momento, eso cae por su propio peso, cae de plano, y por tanto ya no se justifica la causal de obstrucción de la justicia. Como decíamos, de acuerdo a una corriente, el que coincidan por distintos motivos en el mismo mandato, en el mismo tema, obstrucción a la justicia inexistente, hace que haya sentencia. De acuerdo. Ahora,
Que por eso no le digo, me gusta. reitero la pregunta, ¿qué Ahora, porcentaje de éxito tiene si el procurador pide una aclaración y que ésta concluye en una nulidad? Casi ninguna. Casi ninguno. Casi ninguna, y me explico. Los que han hecho sentencia son los únicos cuatro que tienen que resolver la aclaración. No participan, por reglamento del tribunal, los que han votado en contra de la sentencia. Por tanto, que los cuatro deduzcan la nulidad de su propia sentencia, no existiendo error material, ¿no es cierto?, es poco probable, es muy poco probable. Ahora, el escenario actual del Tribunal Constitucional tampoco da para demasiada seguridad, en ninguno de los sentidos. ¿Por qué? Porque, como ustedes han podido dar cuenta, los tres de la minoría, Sardón, Blume y Ferrero, no tenían los votos para impedir que Eloy Espinosa sea presidente. Bueno, pero Ferrero le ofreció a Marianela Ledesma la posibilidad de serlo y ella aceptó. Aceptó y dejó a Eloy fuera, al grupo de los... a su grupo de los cuatro. En offside, por algo lo habrá hecho. Claro, pero fíjese, Ramos se ha quedado sin el centro de estudios. Va Blume. Por tanto, Marianela Ledesma, Eloy ni Miranda intervienen en la aclaración, pero Ramos sí. Y Ramos podría sentir en este momento que ha sido traicionado por Marianela Ledesma y que ha perdido el centro de estudios a cambio de nada. Si no se tratase de un jurista con mucha experiencia en la academia, podría sospecharse la posibilidad de que Ser Humano al Fin pueda desprenderse de la mayoría, desprenderse de la posición mayoritaria en la sentencia y sustraiga su voto. Claro, es decir, que la elección de Marianela Ledesma el día de hoy sea haya cambiado, sea un detonante, ¿no?, al estar ella ahora más bien más cerca de los tres que, digamos, férreamente defendían la causa Fujimori, para que él diga, ok, me dejaron un poco de lado, pues ahora me mando con mi aclaración. Así es, mi fundamento en realidad no va por ahí y mi mandato no quiso jamás sumar a esos tres votos. De acuerdo. Ahora, la personalidad de Ramos, siendo una persona honesta, una persona sumamente preparada y un jurista posiblemente con igual o mayor prestigio académico que los demás, es muy compleja. En un caso laboral se quiso sentar un precedente en el cual podía no haber reposición laboral en el sector público, para justamente evitar que en el sector público los que dan servicio al Estado se queden en forma permanente a pesar de cometer faltas, etc. Se publicó la sentencia y el fundamento de voto del magistrado Ramos, precisamente en el punto más importante de la sentencia, en el punto que constituía precedente, de pronto le quita la alfombra al tribunal, a la sentencia misma, y se sustrae del punto principal, la no reposición en el sector público. Por tanto, ahora, de otra parte, hay que corregir en el futuro esta mala práctica de sumar votos singulares sin hacer un documento único que constituya sentencia, que firmen los 4, o los 5, o los 6, o los 7 magistrados que componen la sentencia. Tiene razón los constitucionalistas que también han señalado, oye, no hay sentencia en realidad porque son 3 más 1. Claro, entiendo. En el futuro no debe dar pie, más aún en los casos emblemáticos en los cuales
los magistrados ya saben que va a haber mucha presión, va a haber mucha curiosidad, va a haber muchos juristas estudiando minuciosamente cada una de las frases colocadas. Entonces, para no dar pie, volver a la costumbre sana de darse un día más, 2 días más, hacer un documento único, correr las firmas y publicar una sentencia con 4 firmas. Claro, que no se necesite aclaración. Y en fin, le agradecemos muchísimo, doctor, que haya estado con nosotros. Gracias por esa explicación, por los antecedentes también. Hacemos una pausa y cuando regresemos estará con nosotros el señor Ricardo Briceño. Ricardo Briceño fue presidente de CONFIEP en tiempos en que se lanzaba o se organizaba este tema de la comunicación y de la famosa campaña que muchos interpretaron era una campaña clarísimamente enfocada a favorecer a Keiko Fujimori como defensora del modelo económico ante, digamos, entre comillas, el temor que provocaba el crecimiento de la simpatía de Ollanta Humala en el electorado. Como saben, la Fiscalía allanó los locales de CONFIEP, el local de la CONFIEP en busca de información. Ricardo Briceño estará con nosotros en los últimos minutos del programa.